Ya basta, libérate de la culpa y comienza a ser feliz. La culpa es una trampa emocional en la que caemos sin darnos cuenta. Y hoy quiero hablarte de cómo liberarte de ella y recuperar tu paz. Así que si alguna vez te has sentido atrapada en sentimientos de culpa o has culpado a alguien más por todas las cosas que te suceden, este video es para ti. Hola, soy la doctora Benita Méndez, psicomentora conductual, y por más de 20 años he estado ayudando a niños, adolescentes y sus madres a salir de estos procesos emocionales que muchas veces los hacen estar estancados en este sentimiento de culpa, sobre todo cuando se está en un proceso ambiental que refuerza este sentimiento y que constantemente está generando abatimiento en ti como persona. Quiero que te tomes un momento. ¿Cuántas veces te has sentido atrapada en pensamientos? ¿Qué pasaría si yo hubiera hecho esto diferente? Si no hubiese confiado en esa persona. O incluso, es que todo lo que me pasa es culpa de alguien más. Todas las mujeres hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de cómo salir de esto. ¿Qué es la culpa y cómo nos afecta? La culpa es esa voz interna que te dice no debiste haber hecho esto. Esa voz que se mantiene en el tiempo susurrándote un sentimiento adverso, un sentimiento desagradable que se mantiene y va ahondando allí como si fuese una piedrita, un martillo dándole a algo muy profundo dentro de tu ser. La culpa nos afecta de dos maneras. La primera, cuando culpamos a los demás, es ese momento donde pensamos que los otros son los responsables de todo aquello que nos pasa. Y ahí comienzan los pensamientos desagradables de si mi pareja me hubiese apoyado como yo lo esperaba. Si mi padre me hubiese dado aquello que yo deseaba. Si mi jefe fuera más justo conmigo. Si mi familia me entendiera. Pero la verdad es que culpar a otros no cambia nada nuestra realidad, no cambia ese sentir. Solo nos mantiene atrapadas en un sentimiento muy fuerte llamado resentimiento. Y lo peor es que cuando el resentimiento toma control de nuestra vida, realmente limita a la persona a estar en un estado de siempre querer que el otro sufra una consecuencia debido a eso que nos hizo sentir. Pero la realidad es que el sentimiento de la culpa es nuestro y el sentimiento del resentimiento también lo es. Entonces depende de nosotros cómo canalizar y sacar o transformar este sentimiento. El segundo aspecto es cuando nos culpamos a nosotras mismas. Soy una fracasada, es que yo todo lo arruino, es que a mí nada me sale bien, es cuando yo me veo como parte, si yo no hubiese nacido, si tal vez fuese de un sexo incluso diferente. Muchas mujeres atraviesan, cuando hablamos de culpa, este estado emocional. Un estado emocional extremadamente limitante que no solamente socava a la persona en el comportamiento, sino que socava a la persona en su autoestima. Al hacer esto, hay una conexión directa con ese abatimiento que la persona tiene y con esa desmejoría que la persona genera en su automirada, incluso que no le permite verse a sí misma y que no le permite ahondar en emociones tan reales como eso que está sintiendo. Es un proceso, digamos que un poco generado en la parte interna, pero que está muy oculto e incluso es donde la persona realmente se hace heridas muy profundas, porque cuando alguien te dice algo que te haga sentir culpable, depende de ti tomar la acción de lo escucho o no lo escucho, le doy poder o no le doy poder. Pero cuando ese mensaje es desde tu subconsciente, es desde tu interior, evidentemente va a ser una herida más profunda, porque es más difícil de ir en contra de ti misma, de no escuchar tu instinto, de no escuchar tu sentir. Por eso, en este video quiero enseñarte estrategias para que puedas trabajar con este sentimiento y poder, sobre todo, darte cuenta de en qué momento lo estás manifestando. Pero antes de darte las estrategias, quiero que pienses en esto. La culpa es como una maleta llena de piedras, que en la medida
en que va pasando el tiempo se va haciendo más pesada para ti. Y puedes decidir irte ahora del video y no ver esto, pero si te quedas, vas a entender que existe una estrategia real, una estrategia válida para ti. No importa lo que hayas pasado, no importa por qué esto se haya generado. Lo importante es que sepas que hay un camino, y el camino es en la conducta, no es en la teoría, no es en eso que nos enseñan de repetición, si no es algo asociado con la conducta, es decir, esa repetición no está asociada con la conducta, sino que está disociada, no pasa nada, no se convierte en un cambio real. Y por eso es que hay tantas personas en este momento en el mundo haciendo, entre comillas, cambios, pero que nunca realmente logran cambiar. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tienen no es sostenible en el tiempo. Entonces, al no ser sostenible en el tiempo, realmente no se logra trabajar en los procesos internos que las personas necesitan trabajar. Así que conozcamos estos 3 hábitos poderosos iniciales de cómo trabajar este sentimiento de culpa. El primero tal vez lo hayas escuchado y es asumir la responsabilidad sin excusas. Pero aquí el tema está en que cuando asumimos la responsabilidad, y esto está dado en muchos de los programas de pasos de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, de cualquiera de los grupos de 12 pasos, esto es uno de los pasos que está incluido, o sea, hacerte responsable. Pero ¿qué significa esto de hacerte responsable? Esto significa no castigarte y entender que tú tienes el poder para cambiar. Cuando tomas responsabilidad, recuperas tu poder. ¿Y sabes por qué? Porque no depende de nadie más, depende exclusivamente de ti. Eres tú quien decide qué hacer con aquello que le sucede. Y cuando tomas esa decisión, entonces allí el comportamiento que tú vas a tener tiene que ser consecuente y tiene que estar relacionado con eso de lo cual realmente te estás haciendo responsable. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tienes problemas con la bebida y entonces crees que hacerse responsable es pedirle a tu esposa que te esconda la bebida o pedirle a tu esposo que ya no te lleve a los bares que frecuenta. Realmente allí estás involucrando a un tercero en tu cambio. Y si esa persona no hace lo que tú estás pidiendo, entonces realmente tú vas a tener a quien echarle la culpa y a quien responsabilizar de eso que tú no lograste hacer. A eso me refiero cuando hablo de hacerse responsable. Hacerse responsable es tener no solamente la fuerza de voluntad, porque no se trata de esto. Solo con fuerza de voluntad no se cambia. Hay que tener un comportamiento asociado a la fuerza de voluntad que te lleve realmente a hacer el cambio. Entonces, en este ejemplo que acabo de dar, la fuerza de voluntad sería que tú tengas el control de no tomar alcohol, pero que existe en tu comportamiento una conducta relacionada con esto. Una de ellas puede ser que tú, ante la situación de estímulo que se pueda presentar en tu vida, si eres una persona que está sufriendo una situación como esta, ante ese estímulo, tú puedas hacer repeticiones conscientes contigo mismo de por qué no debes beber. Y aunque a veces asociamos la bebida solamente con el hombre, y es algo que lo vemos común, realmente hoy en día muchas mujeres están sufriendo de esta problemática. Y no solamente de esto, utilicé esta como un ejemplo, pero hay muchas otras tantas, como otra que podría abordar en este video y que también considero que es importante en hacerse responsable, es hacernos responsables de nuestro estado emocional. Cuando nosotras como mujeres nos hacemos cargo de nuestro estado emocional, vamos a interactuar con nuestro ser en el comportamiento que queremos tener para que nuestra vida cambie. Porque si nosotras alimentamos eso verbalmente, es decir, que nosotras decimos cada vez que alguien nos pregunta, ¿cómo te encuentras? Y nosotras decimos, bueno, ahí tú sabes, como siempre, la vida es difícil. Tu mente, tu subconsciente está tomando eso como un mensaje. Y cada vez que tú lo mencionas y lo refuerzas, está generando en ti un sentimiento asociado y tu comportamiento va a estar asociado a esto. La vida es difícil y por lo tanto, pues no me queda otra. No puedo hacer algo distinto para cambiar. Entonces, asumir la responsabilidad nuevamente para concretar este punto que es tan importante, lleva a la persona a trabajar con su mente, a trabajar con su parte psicológica, a trabajar con su comportamiento asociado a esa parte mental, a esa parte
que se genera en en todo nuestro proceso psicológico neurológico, porque cada vez que hay un pensamiento, hay una serie de eventos que ocurren en nuestro ser que hacen que la persona tenga un sentimiento determinado. Y yo te invito a que trabajes mucho más consciente cada vez que dices algo, cada vez que quieres cambiar algo, cada vez que quieres entrar por un camino diferente. Porque recuerda, no es una sola cosa la que está inmersa en ese cambio, son varios elementos de los cuales hoy te estoy compartiendo. Vamos con el siguiente. Practica el perdón. Esto del perdón es algo que a muchas personas le genera angustia, porque incluso creemos que el perdón está asociado con la religión, pero el perdón realmente es el estado de superación, es el estado de dejar ir aquello que no nos gusta. El perdón está relacionado con una emoción intrínseca que nosotros llevamos en nuestro ser, que se conoce como la palabra odio. Cuando nosotros dejamos salir eso de nuestro ser, de nuestro corazón, empezamos a superar muchos de los procesos emocionales asociados a esa emoción desagradable tan difícil. Cuando la persona se enfoca en el perdón, debe adquirir herramientas y elementos que estén asociados a perdonar. Y te voy a decir un pasito a paso de cómo hacer esto del perdón. Primero, no justifiques la acción, porque justificar la acción que te está haciendo alimentar la ira, alimentar el dolor o incluso justificar eso. Cuando tú estás alimentando esa justificación, te estás haciendo mucho daño. Porque estás buscando las razones, intelectualmente hablando, estás buscando las razones, las justificaciones para tú poder engañarte a ti mismo diciendo, es que este desgraciado que me hizo tal cosa se lo merece por esto y por esto. Estás metiendo una parte analítica en ese sentir. Y a la larga, eso no te está llevando a nada, simplemente te está haciendo profundizar el estado de dolor. Entonces, ahí es importante liberarte de esas acciones. Y hay un ejercicio de tapping que yo comparto a mis pacientes para trabajar estos procesos de trauma y trabajar el perdón, porque es importante que puedas entender que hay técnicas para sanar, pero si tú realmente no haces nada en tu comportamiento para poder hacer ese cambio, no va a ocurrir. No solamente debe estar aquí. Repito, el comportamiento asociado a eso que tienes en tu mente, a ese pensamiento, tiene que ocurrir. Porque si no ocurre, y ocurre no una vez, tiene que ocurrir constantemente. Si no ocurre realmente, no va a pasar ese proceso de cambio. Sé que a veces es difícil perdonar porque hay heridas que realmente son muy, muy severas. Y es por eso que existimos profesionales que podemos ayudarte a trabajar ese proceso, a encontrar la raíz y a sanar, a seguir este camino en acompañamiento. Porque entiendo como profesional que hay realmente situaciones que son muy difíciles de perdonar. Así que si ese es tu interés, por favor, deja todo lo que en este momento estás haciendo para enfocarte en ti, para poder tomar conciencia de que necesitas ayuda. Y aunque sé que es difícil a veces tomar ese paso, porque también es una parte del comportamiento, es tomar el paso de buscar ayuda. Sé que es difícil porque a veces tenemos muchos juicios y creemos que no existe una persona que nos pueda ayudar. Creemos que incluso ese mismo profesional nos va a juzgar, pero la realidad es que no es así. Nosotros no estamos para juzgar a las personas, estamos para acompañar a las personas, para ayudar a las personas. Y ese realmente es mi propósito. Así que vamos con el tercer elemento que quiero darte para que puedas saber cómo salir de este sentimiento de culpa. Y es desarrollar la capacidad, la habilidad de resolver problemas. Cuando nosotros desarrollamos la capacidad de resolver problemas, tenemos la vida ganada en muchos aspectos, porque los conflictos, que son los que muchas veces nos hacen sentir culpa, se disocian, se eliminan, se desvanecen. Y entonces allí comenzamos a vivir un proceso de bienestar. Muchas veces culpamos a otros porque nos hacen sentir mal, como ya lo mencioné, y no sabemos cómo pasar ese punto. Cuando algo sale mal, en vez de culpar a los otros o de culparte a ti mismo, entonces hazte esta pregunta: ¿cómo yo puedo hacer para resolver esta situación de una manera
correcta, de una manera beneficiosa o de una manera que me haga sentir bienestar. Nuestro cerebro es tan inteligente, tan sabio, que cuando tú haces preguntas correctas, vas a encontrar respuestas correctas. Y hay que generar un proceso de profundidad con preguntas efectivas que te ayude a ti a salir de este sentimiento tan desagradable como lo es la culpa. A veces los conflictos se generan por cosas triviales, simplemente por desacuerdos, por diferencias de la personalidad, por falta de comunicación. Un problema severo que genera esta parte de la culpa es que muchas personas no saben comunicar lo que sienten y su estado de represión y de enojo es tan fuerte que se convierte en un estado de ira que incluso en vez de solucionar un conflicto lo agrava porque no sabe cómo comunicar o expresar las emociones, cómo canalizarlas. Y todos estos sentimientos que están dentro de una persona con estos 3 simples pasos que te di, se pueden diluir y se pueden trabajar de tal manera que la persona encuentre su ser interno, su paz interior y que sobre todo comience a actuar de una manera diferente en la medida en que comienza a caminar en un estado de bienestar y de conciencia, de estado de conciencia de quién es, de cómo es, porque no es que nos veamos perfectos, es que nos reconozcamos tal cual somos, desde todas aquellas cosas que son y las que no son, aquellas que nos gustan y que no nos gustan, pero que realmente nos hacen a nosotros como individuos. Espero que este mensaje y todo lo que he compartido aquí te quede como algo importante en tu vida y no te vayas, porque quiero decirte algo. Si estás aquí en este video, parte de lo que quiero que tomes como un beneficio es que agendes en este momento una sesión de claridad conmigo. Una sesión gratuita que te estoy ofreciendo para que podamos platicar, para que puedas romper esa barrera de esto que te está ocurriendo y para que tengas un camino, una oportunidad de conversar con un profesional que va a entender tu situación sin juzgarla y que va a poder mostrarte un plan cómo sanar esa situación que tú estás viviendo en este momento. Así que déjame en los comentarios en la palabra claridad y vas a recibir de parte de mi equipo un mensaje con el link para que puedas agendar esa sesión gratuita conmigo de 30 minutos donde vamos a poder conocernos, platicar sobre esta situación y donde tú vas a poder encontrar el camino que puedes seguir y por eso se llama calma y claridad, el camino que puedes seguir para tú encontrar esa liberación y esa tranquilidad que todos merecemos. Soy la doctora Benita Méndez, psicomentora conductual y nos vemos pronto en esta sesión gratuita que estoy ofreciendo para ti. No olvides suscribirte a mi canal, no olvides dejarme un like a este video porque me ayudas mucho a que este mensaje se multiplique y a que más personas se beneficien. Te veo pronto. Gracias. Bye.